Recording. ¿Quiénes se van a conectar, Dani? Pues aquí está el doctor bueno, pues está el doctor González, el doctor Herbit, el doctor Navarro, algunos de Oncomédica Ujú, y pues mandé invitación a algunos también de 450 de Durango. ujú. Y, Perfecto. A ver, vamos a hacer la prueba, a ver si puedo compartir. Me tienes que habilitar. listo, ya quedó. Ok, entonces aquí, window, y share. ¿Sí se ve? Ujú, sí, doctor. Perfecto. Entonces lo voy a decir aquí para regresar a... Le pongo ESC para regresar o sea, para quitar la presentación. Sí, o la que deja abierta, o no, no sé. La Como- dejamos ahí, va. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Operan? No, compramos miércoles y viernes, Ok. solo que ayer nos difirieron dos cirugías. Sí, ¿qué operaron? Ayer íbamos a meter una cementoplastía y metimos una válvula, una paciente que Mm, hizo cefalia. Y vamos a meter una biopsia de glioma insular, pero también nos los difirieron. Se hipertensó el paciente. válgame Dios. No, pues sí. Pero anestesio, ¿no? Fue quien lo suspendió. Sí, es que llegó a 220, 120 de TA. Ay, caray. No, pues sí. Sí. Oye, ya todo el asunto ese ya va caminando sobre ruedas, ¿no? Sí, muchas gracias. Se quedó, ya mandé todo a la UNAM, entonces yo creo que ya está listo todo. Qué Muchas bueno, gracias. Dani. Ah, pues a ver si hacemos algo en conjunto con ustedes, ¿no? Sí, doctor. De hecho, mandamos un artículo de una MAP que ya nada más falta revisar. Y hay otros ahí pendientes, creo. ¿Cuál de la map? ¿Pero de allá de ustedes o de acá de nosotros? De allá, ¿se acuerda de, bueno, cuando fue la doctora Burto a hacer una diagnóstica? Ah, Una MAP. claro, lo vamos a mandar a radiocirugía. El de la map espinal, de la arteria espinal anterior. Ajá, ese. Sí, 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 ya nada ya. más faltan algunos detalles. Muy bien. Pues aquí voy a poner para que me, para que me vean. Aquí estamos presentes.
Generalmente, ¿cuántas personas se conectan? Es la clase de, esta clase es la clase dentro del programa del curso, Dani. Sí, bueno, estamos como reorganizándolo y haciendo varias invitaciones. Entonces, digamos que es como el programa académico de nuestro año. Y usted Muy bien. ¿Y yo qué? ya es nuestro profesor. Muy bien, muy bien. Yo todavía estoy todavía aquí en mi casa porque no hay muy buen internet ahí en Picacho. Ah, sí, sí, sí falla. Entonces, pero pues llego en 5 minutos, ¿no? Sí, estamos cerca. ¿Y cómo han estado yendo? ¿Bien? Pemex. Bien, ahorita operando mucho. Oscar está operando mucho. El profesor Ibarra también, ¿no? Y ahorita pues estamos bien, o sea, con una lista de espera inexistente. Estamos en tiempo real. Sí, qué bueno. ¿Y tú dónde estás ahí? ¿Estás en tu oficina? Sí, bueno, en el consultorio del doctor Herbit Ok, tenemos una pantallita aquí. muy bien. Cuando digas, Dani. Si gusta ya, si gusta empezar. ¿Ya? Gracias. Ok. Bueno, pues antes que nada, buenos días a todos los que se conectan. Debo de agradecer especialmente la invitación que nos hace el doctor Daniel Vega, que es egresado de nuestra sede ahí en Picacho y que actualmente está en el curso de oncología quirúrgica, de neurooncología, con el doctor Gerbitz, a quien también le agradezco la invitación y pues obviamente eh, el coincidir con ustedes es una cuestión que nos llena de orgullo y de honor. Gracias por la invitación, Gerbitz, ¿no? Refrendando también nosotros pues la disposición de colaborar, de hacer nexos, yo creo que es algo importante para la neurocirugía y para nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, estoy viendo que Daniel coloca ahí en una bellísima foto del Popocatépetl, ¿es, no, Dani? No, es el Bolívar. Ay, Dani, no sé por qué colocaste esa foto, pero bueno, ya sé, es el Monte Fuji, que es uno de los iconos más importantes de Japón, que Daniel tuvo ahí, ya vi que quedó prendado de Japón en su estadía que hizo allá cuando estuvo en la residencia. Los japoneses tienen muy buen nivel de neurocirugía, la verdad que es un país del cual deberíamos de aprender muchas cosas. También ellos de nosotros, ¿no? Ya se ve, ¿verdad? Sí, ¿Sí se ve doctor, la sí, ya se ve. presentación? Bueno, la charla que les voy a dar es una charla, la verdad trato de hacerla desde un punto de vista muy sincero y muy honesto del status quo y obviamente todos los neurocirujanos, todas las ramas quirúrgicas, conocemos una lex artis médica que es el estado del arte del tratamiento de las patologías que nosotros atendemos, pero innegablemente es responsabilidad y es algo inherente a nuestra práctica que cada quien va aderezando y aportando ciertos aspectos y conceptos que nos son útiles para tratar la patología. Esto es muy relevante porque si no fuera así, entonces todos repetiríamos el mismo proceso y no se presentaría ningún avance ni en las técnicas quirúrgicas, ni en la forma de operar, ni en los resultados de nuestros pacientes. Sí se ve completa la presentación, ¿verdad, Dani? Sí, doctor.
Perfecto. Bueno, miren, algunos conceptos generales. Los meningiomas clinoideos son meningiomas que son importantes desde el punto de vista técnico porque en realidad los meningiomas clinoideos se localizan en una estructura que es la clinoide anterior. Y la clinoide anterior es una estructura ósea que sirve como una Doc, división perdón, anatómica. Sí, no sí, está sí se pasando escucha. la presentación, Doc. ¿No? ¿Por qué será? Acá sí la puedo pasar yo. A ver, voy a poner otra vez compartir. Y que comparta la pantalla donde está solamente la diapositiva que él está leyendo. Que tiene que compartir solo la diapositiva, Doc. Cuando le Ok, sale entonces aquí voy a poner compartir. ¿Le pongo pantalla completa, window Ajá, sí, o de qué le pantalla pongo? completa, Doc. Pantalla completa. Ahí está. A ver. Ahora sí, No, todavía. ¿no? A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver otra vez a... Voy a hacerlo otra vez. Mira, aquí dice, escoge qué quieres compartir con Zoom y vienen aquí las tres opciones, ¿no? Entonces voy a poner pantalla completa, Ujú, sí, Doc. share, y... A ver, ¿sí? ves que te puedo compartir, ¿no? ¿No? Mira, aquí le pongo share no sé si es que en los privilegios que tú me estás dando ahí. Mm, Sí, porque se lo amplitud. Otra vez. A ver. sí, Doc, ahí se ve la primera diapositiva. Es que se ve PowerPoint con todas las diapositivas. Sí, sí, ¿cómo se llama? Si le da pantalla completa a PowerPoint, como para ya empezar a ver diapositiva por Sí, diapositiva. ya la tengo en pantalla completa. Ok, entonces ya ahora se va a Zoom y en compartir le va a aparecer, le tiene que aparecer la fotito de la pantalla completa de la diapositiva y otra pantalla vaya donde se ve PowerPoint abierto. Mira, aquí me pongo, digo, viene Window y Entire Screen. Le pongo Share. No me permite, Dani. Ah, A ver, Doc, déjeme. Y sin hacer la pantalla completa, las puede pasar como en, PowerPoint. ajá, solo sin hacerlo grande la pantalla por diapositiva. ¿Sí? A ver. Ajá, sí, ya sin hacerla grande la pantalla, yo creo que sí, sí se puede. ¿Sí? Así sí se ve. Le puede ver a la. Acá me sigue. Sí, así se ve. ¿Sí? Ujú. Bueno, qué raro, ¿no? Sí, quién sabe qué. Porque sí, mira, a ver, última prueba. Le voy a poner presentación con diapositivas para que se vea completo. A ver, ¿se ve ahí esa? Se Eh, ve PowerPoint. completa no se ve, solo se ve la pantalla donde se ven todas las chiquitas, pues. Claro, qué raro. Bueno, entonces, la clinoide anterior es una estructura ósea que justo la localización de la patología a este nivel
es una clave o es una puerta de entrada para patología de la fosa anterior y de la fosa media. Eso es lo que lo hace interesante, porque vamos a encontrar más adelante que las lesiones como los meningiomas que ocurren a este nivel pueden tener una preponderancia de localización en la fosa media o en la fosa anterior, dependiendo de su extensión. Por ello, quizá es difícil decir, bueno, es meningioma clinoideo, ¿cómo lo consideramos? ¿Como un tumor de fosa anterior o de fosa media? En realidad es una lesión de base de cráneo sobre una estructura ósea que comparte esta peculiaridad. Para tratar este tipo de meningiomas, podemos apreciar que hay diferentes tipos de abordajes, ¿no? Y aquí cada persona, cada médico tiene su caballito de batalla. Hay quien hace una craneotomía miniterional, microterional, terional convencional, un órbito cigomático de una pieza, mini órbito cigomático o un órbito cigomático de 2 piezas, etcétera. El concepto más importante, yo creo, que es el saber no depende para tratar este tipo de lesiones del tamaño ni de la incisión, ni del tamaño de la craneotomía. Lo que depende es la localización de las estructuras neurovasculares, que como estamos viendo en este concepto donde vemos aquí esta mariposa y aquí esta sería la visión que tiene el cirujano, el lente sería la craneotomía y la mariposa que tenemos acá son las estructuras que no vemos, que están detrás del meningioma. Eso es lo importante. O sea, lo importante en la cirugía de meningiomas clinoideos no es el tamaño de la craneotomía. A veces utilizamos ese tipo de conceptos para lucirnos y decir, no, pues yo puedo sacar los meningiomas con una craneotomía más pequeña, o decir, no, yo hago incisiones gigantes y hago craneotomías grandes porque pues así es como se tienen que sacar. Y somos muy dogmáticos en eso, y el concepto real es de que el tratamiento quirúrgico debe de ser seguro y debemos de tomar en cuenta no nada más el tamaño del tumor, sino las estructuras que al estar localizadas en la clinoide, el nervio óptico y la arteria carótida y sus ramas son las estructuras más importantes a preservar y justo están detrás del meningioma. Entonces, no es importante el tamaño de la craneotomía ni el abordaje. Lo que es importante es esa localización de las estructuras que no vemos más que el tamaño de nuestra craneotomía. Otra de las cosas a considerar importantes es la vascularidad meningia y la invasión pial, ¿no? La vascularidad meningia de los tumores, de los meningiomas clinoideos, sabemos que proviene principalmente de 3 afluentes arteriales, ramas de la arteria carótida externa y en algunos casos parasitación de la arteria carótida interna. Es decir, de medial a lateral, las arterias etmoidales anteriores, medias y posteriores, posteriormente la arteria meningo-orbitaria y lateralmente la arteria meningia media que emerge del foramen espinoso. Y la invasión pial, pues esa es una situación que desconocemos en qué porcentaje está participando en el aporte arterial de estos meningiomas. No tenemos un estudio que nos diga realmente qué tanto participa esa invasión pial, si está presente y en qué grado. Y esa es una de las grandes interrogantes, porque ni las angiografías, ni la resonancia magnética con todas las secuencias de difusión, perfusión, que tenemos, nos dan una información real de esa invasión pial. Y esa invasión pial, pues es una invasión que hace que las arteriolas y las vénulas del parénquima cerebral participen del aporte y del drenaje vascular de estos meningiomas, sobre todo en casos de meningiomas de alto grado o de grado intermedio, y en meningiomas de bajo grado, pero que ya tienen bastante tiempo creciendo, que es una situación desafortunadamente frecuente en nuestra práctica común. Para ello, entonces, la cirugía de los meningiomas la dividimos en 2 estadios de los meningiomas clinoideos, un estadio epidural y un estadio intradural. Debo decir que la técnica correcta es iniciar con todos los pasos epidurales, porque esto nos va a dar
la posibilidad de devascularizar esos tumores. El drenado de la pared lateral de la órbita, el peeling de la región periorbitaria, el tubérculum celar, el plano mesenoidal, la electrocoagulación de la arteria meningia media y la crinoidectomía anterior son los pasos claves para poder resecar completamente estas lesiones. Y al final, las porciones intradurales, que debe de haber una transición, no es llegar a hacer la craniectomía y abrir la dura madre. Yo creo que eso es lo último que hay que hacer. Y realizar la apertura del ligamento falciforme, el peeling del anillo carotídeo distal, apertura dural del tubérculo celar y el drenaje del líquido cefalorraquídeo para que abriendo las cisternas identifiquemos esas estructuras que es la carótida y los espacios interóptico y carótido oculomotor, que es lo que tenemos que cuidar. Entonces, las estructuras que debemos de cuidar y que debemos de saber dónde están localizadas son la carótida, el nervio óptico y el nervio oculomotor, porque esos son los tres principales causas de morbilidad y probablemente de mortalidad en este tipo de cirugías, una lesión vascular o una descompresión incompleta del nervio óptico o una manipulación excesiva sobre el tercer nervio craneano a nivel del seno, de la pared lateral del seno cavernoso. Y aquí les voy a ejemplificar algunos casos, ¿no? Aquí tenemos un meningioma clinoideo. ¿Sí se está corriendo el video? Sí, doctor. Entonces, miren, tenemos este meningioma clinoideo en este paciente. Vean el fenómeno de edema perilesional que tiene. ¿Por qué? Porque los meningiomas que están en esta localización comprimen el drenaje venoso del seno esfenoparietal proveniente de las venas del valle silviano. Entonces, ahí estamos realizando unos puntos de anclaje. Estamos haciendo el peeling de la fosa media, ahí estamos haciendo el peeling de la fosa media. El paso inicial es identificar la arteria meningo-orbitaria y hacer una clinoidectomía. Fíjense cómo en este meningioma con ese edema, vean cómo estaba borrado los surcos y los giros del cerebro, estaba todo aplanado. En este caso, pues no puedes hacer una disección epidural así completa y a satisfacción porque pues es un tumor de gran calado y vemos que hay un edema muy, muy importante. Esto nos obliga, en este caso, a modificar nuestra técnica, realizar un debulking para poder manipular y hacer la devascularización del tumor. Vean cómo estamos yendo directamente al implante. Estamos haciendo disección cortante y ya tenemos líquido cefalorraquídeo porque podemos atacar directamente el espacio entre el nervio óptico y la arteria carótida. Vean este tumor, como tiene también otra de las cosas a considerar y que no tomamos en cuenta a veces como neurocirujanos es no podemos predecir la consistencia del tumor y esa es una de las limitantes. Podemos encontrar un tumor muy duro, muy difícil de cortar, inclusive aquí en este caso vemos que no estamos utilizando todavía ningún aditamento como aspirador ultrasónico, estamos guiándonos solamente con disección cortante y electrocoagulación. Vean, ahí está la arteria carótida y la arteria cerebral media. Tenemos que tener muy en mente y manipular con mucho cuidado para no provocar vasoespasmo. Vean, está embebida la arteria dentro del tumor, entonces utilizamos disección cortante y disección roma. Volvemos otra vez a drenar líquido cefalorraquídeo para que se vaya relajando el espacio y poder acceder completamente a la descompresión del nervio óptico, que es una de las patologías que más afectan al nervio óptico, son estos meningiomas. Y vean, sobre el nervio óptico y sobre la carótida utilizamos disección cortante y utilizamos para separar e identificar la disección roma. Nos vamos directamente al implante y vamos viendo que la vascularidad va siendo cada vez menor y esto nos permite resecar grandes porciones del tumor y provocar este debulking que lo hacemos de una manera pues muy, muy ágil, ¿no? Entonces nos vamos pasando desde la porción medial del tumor y nos pasamos del lado lateral de la arteria carótida a resecar la porción que se encuentra en la fosa media. Entonces, aquí en este meningioma vemos de manera muy clara cómo podemos acceder incluso a la identificación del nervio óptico contralateral y vean al final de la cirugía el cerebro relajado, sin edema
y la resección completa de la lesión. Nunca observamos en esa resección la presencia de ningún retractor cerebral, ¿no? Aquí tenemos otro caso donde vamos a ejemplificar lo mismo. Vean, estamos haciendo, este caso lo operamos ahí en el hospital en Picacho. Cuando aparezca ahí el microscopio Leica, son casos de ahí de Picacho. Entonces, igual, en este meningioma que vemos que nos permite hacer los pasos epidurales con mayor facilidad, identificamos la clinoide anterior, ahí la estamos resecando en bloque, ¿sí? Ya una vez que se realiza la resección de la porción de la clinoide, nos vamos con fresado sobre la porción del optic strut y vamos a realizar la apertura dural, incluyendo un margen de duramadre sano, ¿no? Este es un meningioma clinoideo tipo 3. Esto quiere decir que este meningioma no tenía involucrado en 360 grados la arteria carótida. Colocamos esos puntos de tracción al tumor y realizamos una apertura lateral paralela a donde se ubica el nervio óptico en su transición epidural y intracanalicular. Ahí vamos resecando hasta el anillo carotidio distal y luego en la porción medial, tomando también duramadre sana, vamos dirigiendo el corte hacia el tubérculo celar y la parte final que nos queda es nada más la porción que está adherida al anillo carotidio distal. Colocamos un punto de tracción de tumor y vean cómo esto nos permite manipular la lesión de un lado a otro. Identificamos un plano pial muy adecuado. Vean cómo, a pesar de que está adherido, se puede disecar con disección Roma el parénquima cerebral que está ahí. Esa es la invasión pial. Hacemos con mucho cuidado un calzado de cotonoides y vean cómo se puede extraer en una pieza completamente esta lesión, ¿no? Ya la giramos, como ya está devascularizado, ya no es una cirugía que ni siquiera hicimos debulking porque era un meningioma de menor tamaño y nos queda un lecho quirúrgico limpio, dejamos algún material hemostático, pero ya quedó preservado el nervio óptico, la arteria carótida y no realizamos ningún procedimiento de manipulación ni de retracción cerebral. Aquí la reconstrucción con Duragen, porque incluso resecamos duramadre sana y nos permitió la resección completa de esta lesión, esa técnica. Pero, ¿qué sucede con otros meningiomas como este? Fíjense bien, esta es la tomografía simple y desde aquí apreciamos la localización de una lesión en la clinoide del lado derecho, pero vean el gran fenómeno de edema por congestión venosa que tiene sobre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, incluyendo la presencia de una herniación uncal. Vemos en los otros cortes y en la resonancia magnética este fenómeno. Hay hernia subfacial y hay una hernia uncal por la presencia de este meningioma. Vemos en el T2 hasta dónde se extiende. Todo esto es compromiso del drenaje silviano y del seno esfenoparietal. Y vean, no es tampoco un meningioma muy grande, pero aquí podemos apreciar a detalle que está embebida la arteria cerebral media dentro del tumor. Entonces, este es un tumor que, si bien no es de gran dimensión, pero es complejo por el edema que tiene, la herniación que presenta, y la paciente prácticamente lo que tenía simplemente era una paresia muy discreta del tercer nervio craneano como sintomatología y cefalea con náusea y vómito, ¿no? Entonces, en este caso, el reto es no el tamaño del tumor, sino el involucro de la arteria cerebral media, la probable parasitación vial que pudiera tener este tumor y el compromiso por el edema por compresión venosa que presenta. Y vean la cirugía. Aquí estamos realizando los mismos pasos. Estamos haciendo un fresado de la clinoide anterior. Estamos fresando aquí la periórbita para identificar el punto de anclaje de la clinoide anterior
que es el optic strut, y aquí en este caso resecamos una parte en bloque y otra parte con fresado. Una vez realizado ese paso, pues no tenía caso ir hacia el foramen espinoso, pero vamos haciendo el mismo paso que en el anterior, el meningioma, identificando la porción intradural. Aquí vemos cómo la arteria cerebral media, vean ese detalle ahí, la arteria cerebral media y sus ramas están embebidas dentro del meningioma. Entonces, aquí es muy importante identificar en dónde se encuentra, vean, salen las arterias, miren, salen las arterias de ahí de dentro del tumor. Utilizar la disección cortante, si se mete directamente el aspirador ultrasónico, vas a provocar una lesión vascular. Entonces, realizando la resección pieza por pieza, primero de la porción que se va hacia la fosa anterior, identificamos sus arterias y el objetivo aquí es dejar un margen de disección sin vulnerar la adventicia de las arterias, pero vean cómo hay unos pequeños grumitos, miren, hay unos pequeños grumitos de meningioma que quedan adheridos, esta es una invasión a la adventicia, ¿sí? Y podemos, en este caso fuimos capaces de poder, de resecar pieza por pieza la lesión y dejar la arteria cerebral media así, sin lesión. Vean la tomografía posoperatoria, a ver si la podemos identificar aquí. Parece que no se cargaron los videos, ¿no? Vamos a pasar a este otro meningioma, un meningioma crinoideo ahora en el hemisferio dominante del lado izquierdo. Aquí vemos en la resonancia magnética, podemos obtener esa información. No está incluida dentro de la lesión la arteria cerebral media, esta está desplazada, pero no sabemos qué tan adherida está esa lesión a la adventicia. Esa es una información que no podemos obtener ni de estudio de resonancia, ni de angiotomografía, ni podemos obtenerlo de una angiografía tampoco, ¿no? Entonces, en este caso, hicimos una craniotomía perional izquierda, realizamos esta craniotomía y acá tenemos el lóbulo temporal y acá el lóbulo frontal. Estamos realizando el fresado de la pared lateral de la órbita y de la porción del techo de la órbita. Esto nos permite hacernos un espacio para realizar la craniotomía anterior, identificar el foramen espinoso, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo el foramen espinoso. A mí me gusta esqueletonizar en ocasiones la arteria meningia media para no tener para tener un control adecuado de esta arteria. Ahí ya la estamos cortando completamente, dejamos un muñón seguro sobre el foramen espinoso y posteriormente ya hacemos el fresado de esta clinoide anterior, identificando correctamente la periórbita y estamos utilizando aquí una técnica pues de fresado más que remoción en bloque por el involucro que tenía óseo esta lesión. Posteriormente vamos hacia la identificación epidural del nervio óptico, ahí estamos obteniendo líquido cefalorraquídeo. Esto nos ayuda a drenar a nivel del nervio óptico y de la cisterna interóptica una cantidad muy importante de líquido cefalorraquídeo que relaja nuestro campo quirúrgico. Ahí estamos identificando el nervio óptico en su porción intra y extradural, porque ya hicimos la apertura ahí del ligamento falciforme. Y ahora sí, vean cómo la dura madre ya está arrugadita aquí, ya no está así tensa. Esto ya nos permite realizar una apertura dural, porque ya hicimos una devascularización de la lesión, y nos vamos a dirigir hacia el valle silviano para identificar la lesión. Ahí podemos ver que con disección cortante y disección roma alternante, realizamos esta apertura de esta cisterna y podemos movilizar, vean la consistencia era muy favorable, ahí está la arteria carótida. Muy importante identificar estas estructuras de riesgo de manera temprana en la cirugía. Se reseca ahora sí pieza por pieza la lesión con disección cortante, con ayuda de aspirador ultrasónico.
pero porque ya tenemos identificada nuestra arteria carótida y el nervio óptico. A este punto, pues ya la cirugía se hace muy ágil y se antoja sencilla de realizar. ¿Por qué? Porque realizamos todos los pasos epidurales y la porción intradural en su tiempo correcto de orden para poder devascularizar y movilizar esta lesión. Vean esta consistencia de tumor, es un tumor más blando y prácticamente exangüe porque ya provocamos esta disección y esta devascularización con nuestro abordaje. Colocamos algo de sellante de fibrina, dejamos la hemostasia. Esa es una parte muy, muy importante. No utilizar la coagulación sobre el lecho quirúrgico porque la invasión pial que pudiera tener provocaría más edema cerebral e incluso fenómenos de infarto o de isquemia que luego en las resonancias de control se pueden apreciar, ¿sí? Y ya, nuestro lecho quirúrgico limpio, ¿sí? ¿Y qué hay de este meningioma? Otro paciente, aquí es una mujer, mamá de un colega, de un médico rehabilitador, con este meningioma clinoideo, que vean, tiene una pequeña porción, aquí la podemos ver, la porción medial que está metiéndose dentro del canal óptico, ¿sí? Y aquí podemos apreciar cómo la arteria carótida en el corte coronal sí está involucrada de tumor en 360 grados, ¿sí? Este es un meningioma clinoideo que es un reto más importante realizar la resección. Y aquí podemos apreciar, vamos a ver el video, aquí tenemos la imagen, la resonancia pre y la tomografía post, ¿sí? Y déjame que se vea aquí. Déjame quitar estas. Voy a ponerlas acá arriba. No sé por qué hizo esta travesura. Voy a poner estas acá arriba. Ahí está corriendo el video. Voy a quitar estas para que no nos estorben. Ahora sí. Fíjense bien. En este caso, para este meningioma, lo que pudimos apreciar que tenía de diferente es el involucro de la arteria carótida, ¿no? Entonces realizamos el peeling de la fosa media. Con mucho cuidado vamos haciendo los mismos pasos, la identificación de la arteria meningia media, que vean cómo siempre en estos casos se ve con un incremento del flujo y del volumen al que normalmente estamos acostumbrados a verla. Identificamos el foramen espinoso, dejamos un muñón seguro y aquí ya no queda duda de que ya devascularizamos esa porción del meningioma sin ni siquiera verlo, ¿no? Posteriormente vamos hacia la clinoide anterior. Realizamos el fresado sobre el techo y la pared lateral de la órbita, identificamos la periórbita y como aquí había un involucro de la clinoide anterior, realizamos el fresado, no la removemos en pieza, en un solo bloque. Mismo paso, realizamos la apertura cercano al ligamento falciforme, drenamos líquido cefalorraquídeo de esa zona, podemos hacer este drenaje de líquido cefalorraquídeo de manera muy segura, porque no podemos abrir el valle silviano. El valle silviano está ocupado por el tumor en parte. Entonces aquí realizamos esa relajación de nuestro campo quirúrgico y identificamos inclusive el nervio ipsi y contralateral. Y posteriormente, ya con la dura madre ya relajada, mismo paso que en el caso anterior, realizamos la apertura dural. Voy a adelantar el video para que aprecien cómo el tumor en este punto queda prácticamente exangüe. Aquí sí utilizamos el aspirador ultrasónico, realizamos nuestros movimientos con mucho cuidado, con mucha meticulosidad, porque sabemos que la arteria carótida está embebida ahí
y eso nos permitió realizar la resección completa de la lesión, ¿sí? Y voy a pasar este otro caso. Miren, este caso es una mujer que se presentó con cefalea. Es una mujer de 64 años de edad que se presenta solo con cefalea. No tenía ningún déficit de nervios craneanos y tenía esta lesión. Vean el involucro y hay que apreciar aquí la hiperostosis que se presenta en el ala menor del esfenoides, involucrando inclusive la pared lateral de la órbita. Y aquí, en la porción medial, podemos identificar este puntito que corresponde a la arteria carótida, ¿sí? Entonces, en este caso de este meningioma, este es el caso más reciente que me tocó atender, lo operamos en el ABC. Vamos directamente sobre la hiperostosis. La hiperostosis que se presenta en estos meningiomas, yo la considero como un área, pues, benéfica. ¿Por qué? Porque si hago todo ese fresado epidural, voy a tener el espacio de la hiperostosis como un espacio seguro para, una vez realizada la remoción de ese hueso hiperostótico, tener un margen de seguridad y evitar la retracción cerebral. O sea, cuando vemos la hiperostosis, hay que atacar primeramente esa hiperostosis antes de realizar cualquier otro paso en la resección de este meningioma. Eso nos va a permitir no solo la devascularización, sino el poder realizar todos estos pasos sin retracción cerebral. Vean, estamos utilizando una fresa diamantada grande de 4 o de 5 milímetros para fresar toda esa parte que está hiperostótica. Esto nos va a dar todos esos milímetros que vamos a ganar con ese fresado, nos van a ser de utilidad para poder manipular correctamente esta lesión. Vean, aquí ya abrimos la dura madre, vean cómo con ese sencillo paso de realizar el fresado de esa porción hiperostótica y seccionar la arteria meningo-orbitaria, identificamos un tumor que prácticamente no sangra, está blanco ya, ¿sí? Estoy realizando, está en una consistencia muy dura, estamos alternando el uso del aspirador ultrasónico con disección cortante y remoción pieza por pieza. Vean cómo no nos permite, por la dureza y la firmeza de la lesión, hacer el peeling de la fosa media con facilidad. Entonces utilizamos igual un fresado importante de esa zona y vamos realizando el debulking, dejando como un guante el tumor con el aspirador ultrasónico. Aquí estábamos utilizando incluso el aspirador ultrasónico con el 90% del poder, con una punta en barracuda, la punta barracuda, que es la que nos permite hacer esto. Y una vez que realizamos ese debulking, que ya vimos que prácticamente no presenta sangrado, podemos movilizar el meningioma de manera segura hacia la porción de la fosa media para identificar nuestro lecho quirúrgico. Vean el cerebro, cómo estaba despulido, ¿sí? O sea, es un meningioma de gran calado. Nosotros realizamos posteriormente a esto la verificación de ver si había actividad eléctrica anormal sobre la cara basal del lóbulo frontal. La paciente, si bien nada más tenía cefalea, este paso lo consideramos importante porque vimos esa invasión pial y queríamos cerciorarnos de que no hubiera actividad eléctrica irritativa por la presencia de este meningioma. Realizamos la hemostasia, colocamos algo de Surgicel, colocamos nuestro sellador de este Surgiflo con trombina. Muy importante no utilizar el electrocoagulador sobre el lecho quirúrgico, sino hacer esa hemostasia por compresión y con el uso de estos hemostáticos modernos, que la verdad son una maravilla porque nos permite el no estar coagulando ahí sobre el parénquima. Y les voy a enseñar la tomografía posoperatoria. Una resección completa, ¿sí? Vemos que todavía tiene algo de edema, pero vemos el lecho quirúrgico pues limpio. Y aquí está la paciente en el posoperatorio, ¿sí? Brazo izquierdo, alce la pierna izquierda, ¿sí?
Entonces, conclusiones. El desbloqueo de la fosa anterior y la fosa media es crucial para realizar la remoción de los meningiomas clinoideos. Importante adaptar los pasos de las porciones extradurales o intradurales de nuestro abordaje, sobre todo la identificación de la arteria meningo-orbitaria, de las etmoidales medias anteriores y posteriores y de la meningia media, utilizando como ruta el peeling del techo de la órbita y el tubérculo solar para las arterias etmoidales y el peeling de la fosa media y el foramen espinoso para la arteria meningia media. Posteriormente a ello, proceder con el debulking del tumor, el drenaje adecuado del líquido cefalorraquídeo y, obviamente, la identificación del ligamento falciforme y la apertura del anillo carotídeo distal, sobre todo para los meningiomas clinoideos que encasillan en 360 grados la arteria carótida, y permitir esto, pues siempre tener en mente la resección tumoral completa, sin retracción cerebral y segura. Eso es muy, muy importante para no provocar una lesión nerviosa ni vascular. Y ya con esto, ¿no? Ellos son, esta es una foto ahí del recuerdo una vez que vino el doctor Yasser Gil aquí a México, cuando éramos R4, ahí en el Instituto de Neurología. Ahí vemos a Dayan, profesor Yasser Gil, a Juan Luis, un servidor, acá está Lalo Galván, un compañero de generación, y aquí estamos el día de la graduación de R5 con Juan Luis Gómez Amador, que fue mi maestro y mi amigo actualmente. Pues eso es todo. Muchas gracias, doctor. No sé si. Doc, nada más una pregunta. Yo creo que o sea, en estos meningiomas es muy, bueno, en todos, pero específicamente en estos es quitar justamente porciones de duramadre sana. ¿Tiene alguna preferencia en cuanto a la reparación de, no sé, uso de Duragen o algún otro sustituto? O en general las lesiones de base de cráneo pues, son difíciles que generen fístula, pero bueno, a diferencia de las de la convexidad. ¿Pero tiene alguna preferencia para la reparación? Sí, sin duda, si se dispone de todos los recursos, los sustitutos de Duramadre, el Duragen, el Leoplant, el Neodura, el Redura, todos estos, son de gran utilidad eh, para hacer esa reparación. En los casos en donde se realiza apertura del ligamento falciforme y se hace la clinoide, la única diferencia es de que si encuentras una clinoide neumatizada o en el fresado del tubérculo celular provocas una apertura del seno etmoidal, en esos casos conviene realizar ahí una técnica que es pasar la fascia, un pedazo, una porción de fascia del músculo temporal para que esté ahí incluso pediculada para reparar esa porción, y el resto se puede reparar con pericráneo o con sustituto de duramadre, pero yo sí he visto que sí hay casos. He tenido 2 casos de pacientes en donde hubo fístula de líquido cefalorraquídeo porque había una clinoide neumatizada y el paciente empieza con goteo por la nariz. Y en esos meningiomas yo vi que la falla que habíamos tenido en la reparación fue el no considerar cómo reparar adecuadamente esa clinoide neumatizada o cuando se abrió el seno etmoidal. Eso lo solucionamos, ya pues, se aprende de esos errores. Entonces, en esos casos que tuve hace algunos años esas complicaciones, las solventamos con esa técnica. Utilizar un colgajo pediculado de fascia de músculo temporal o de pericráneo. Se le hace una pequeña incisión al músculo temporal a nivel del pterion y se pasa ese colgajo pediculado de afuera hacia adentro y se coloca, se le pueden dar unos puntos para que no se mueva ese colgajo en esa zona
donde estaba la clinoide o donde se hizo el fresado del tubérculo celar, y ya por gravedad incluso hace compresión, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Pero sí, los sustitutos son de gran utilidad y pues a veces es difícil en las instituciones públicas contar con todos los recursos. Pues si no tienes el sustituto de dura madre, pues utilizar el pericráneo es una de las cosas, preservarlo desde el abordaje para poder hacer un cierre lo más hermético posible. Gracias. ¿Cómo estás, Ulises? Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Betito? Qué ¿Tú? gusto. Gracias, igualmente. Oye, bueno, primero, muchas gracias por tu excelente clase. Y tengo dos preguntas, bueno, una pregunta técnica. Por ejemplo, en los pacientes que tiene las dos fosas craneales afectadas, por ejemplo, la media y el anterior, ¿el abordaje que haces el terional te da oportunidad de poder resecar las dos partes o tendrías que hacer un abordaje diferente? Sí, en realidad, en todos estos pacientes, si se fijaron, o sea, la incisión es la de una incisión tipo Yasargil convencional, ¿no? Por este concepto que les puse al principio de que luego, o sea, somos muy dados a presumir, no, yo hago un miniterional, no, yo ya hago microterional el abordaje, o sea, eso no es importante, lo importante en estos meningiomas, puedes tener un meningioma más pequeño con mucho edema y estar involucrada la carótida, entonces lo importante es esas estructuras de riesgo donde están localizadas. Yo la verdad que ya no me fijo tanto en eso. Yo creo que una parte también que he encontrado, luego los abordajes más pequeños donde cortas el músculo temporal, haces una incisión chiquita en la piel, pero cortas el músculo temporal, lo separas y todo, se termina atrofiando más que cuando haces una incisión normal y haces una adecuada reconstrucción de la parte incluso muscular, estéticamente el paciente queda mejor. Entonces, yo creo que ahí ya entramos en un tema, yo creo que de preferencias y de experiencia personal, pero yo creo que el abordaje y la incisión Yasargil y un abordaje pterional, lo importante es lo que haces por dentro. Y sí te da lo suficiente, no hacer una incisión más grande como una Dandy o una criotomía más grande, no necesariamente te va a dar un beneficio adicional. Ok. Oye, y la otra pregunta que quería hacerte es, los pacientes que tienen meningiomas con gran efecto, bueno, con mucho edema, eh, ¿hay algo o alguna sugerencia para el manejo preoperatorio, o sea, meterlos a bolos de esteroides o realmente la recomendación ahí es el manejo neuroanestesio? Sí, o sea, sí hay que dejarlos con esteroides desde que los identificamos. Generalmente los pacientes todos los vemos en la consulta externa, es raro que lleguen a urgencias con un meningioma así. Entonces da tiempo de dejarlos con esteroides a dosis plena, o sea, 1 miligramo por kilo de peso ideal. Dejarlos, de todas maneras, si tienen un gran edema cerebral, yo sí, aunque es un poco fuera de la recomendación, dejarlos con anticomicial, evitar el valproato, obviamente, porque luego también hemos visto esos casos de problemas de agregación plaquetaria inducidos por anticomiciales. Y el manejo transoperatorio del neuroanestesiólogo es crucial, ¿no? O sea, el utilizar TIVA, las soluciones hipertónicas. Y en el posoperatorio, una de las cosas que hemos visto de gran utilidad para que el edema, a veces al resecar estos meningiomas, incrementa el edema por reperfusión. O sea, está herniado el paciente y al descomprimir las estructuras, es natural un edema por reperfusión en algunas zonas. El uso de Reomacrodex es algo que hemos visto que la verdad sí mejora comparado con el uso de albúmina, el uso de soluciones hipertónicas. Lo hemos visto de mayor utilidad para el edema cuando el paciente tiene, como en estos casos, un compromiso por retorno venoso importante y edema. Un edema vasogénico por compresión venosa con Reomacrodex. Ok, oye, y la última ya para
Eh, ¿tú ¿Hay alguna recomendación tuya para embolizar a un paciente con meningioma? Pues no, la verdad es algo que yo al menos en mi práctica institucional y profesional en la medicina privada lo hemos abandonado por, porque pues no es necesario hacerlo. O sea, como vieron, si haces una técnica correcta quirúrgica, tú haces una devascularización temprana del tumor de una manera quirúrgica, limpia y preservando las estructuras. A mí, digo, obviamente con todo el respeto que merecen y tenemos grandes amigos, de verdad, gente muy apreciada y con una expertise muy importante en terapia endovascular, pero me ha tocado ver, o sea, un par de complicaciones que la verdad ya no te quedan ganas, o sea, complicaciones tales como necrosis del colgajo, porque obviamente te metes a la arteria meningia media, pero a veces estas partículas pueden difundir e involucrar a la arteria temporal superficial y provocar necrosis del colgajo. Ya tuvimos un caso que fue súper difícil sacarlo adelante, hubo necesidad de hacerle un injerto por parte de cirugía plástica. Y otro caso de un paciente que al tratar de embolizar las arterias etmoidales tuvo un déficit del campo visual por embolización hacia la arteria central de la retina, de micropartículas. Entonces, yo creo que es algo o sea, luego dicen, no, es que ya entras y ya está embolizado el tumor y ya el tumor está exangüe. O sea, sí es una parte, pero si haces una técnica de base de cráneo adecuada, pues el paciente va a sangrar lo que tenga que sangrar. O sea, la verdad es de que no vemos un gran beneficio. El sangrado transoperatorio es una de las cosas que nos deben de ocupar y de preocupar, pero lo más importante en los meningiomas es preservar el nervio óptico, la arteria carótida y el nervio oculomotor, al menos para los meningiomas clinoideos. O sea, yo no he visto un caso en donde alguien haya operado o conocido de algún caso, ni en el instituto, ni acá en Pemex, ni en la medicina privada, ni en los foros que hemos atendido, donde hay otros colegas cirujanos de base de cráneo, donde digan, no, este meningioma no lo pude operar porque estaba muy vascularizado y estaba muy sangrante y pues mejor se lo pasé al endovascular para que lo embolice. Creo que es una práctica que está, pues yo lo pondría como innecesaria, incrementa el costo del tratamiento, eso es una parte muy importante, y la verdad no veo yo una diferencia de que lo hayas resecado más fácil o más difícil o mejor, embolizado contra no embolizado. La embolización, o aquí en este caso la devascularización, la puedes hacer perfectamente en el transoperatorio. Ok. Muchas gracias, Juli. Miren, el costo de una sesión de embolización, digo, nada más que pues en la institución no lo vemos así, pero en la medicina privada, si tú embolizas un paciente, incrementas 300,000 pesos el costo de la cirugía. ¿Puro material o ya material y procedimiento? No, ya todo el tratamiento, o sea, honorarios del médico, los materiales, los introductores, el uso de sala, o sea, sí. O sea, por el hecho de meterlo para que te embolice la meningo orbitaria, la modal anterior o la media o la posterior o la meninge media, así, como dicen, 3 doritos después, 300,000 pesos más de costo adicional a un paciente que vas a operar, que seguramente va a estar en la terapia intermedia o terapia intensiva y que se va a aventar después de la cirugía unos 3 o 4 días de estancia hospitalaria. O sea, es un costo, o sea, yo lo pongo como una cuestión innecesaria. Yo creo que la terembolización es muy útil para las malformaciones arteriovenosas, las fístulas arteriovenosas, las fístulas durales, pero lo veo muy controversial en meningiomas y en tumores de base de cráneo. Muchas gracias, doctor. Gracias, ¿Quién es la doctora que está ahí que vemos? Hola, doctor. la doctora Serrano. Doctora Serrano. Soy fellow de neuronco, soy neuróloga clínica.
Pues mucho gusto conocerte, doctora. Qué bueno que estás ahí con el grupo de Herbit y de Alberto, que son gente a la que yo aprecio mucho. Les mando un abrazo y la verdad, pues mi reconocimiento a su grupo que trabaja siempre arduamente. Lo vemos en las presentaciones que tienen en los diferentes congresos y pues estamos a la orden. Para mí es un privilegio colaborar con ustedes y estamos pues muy orgullosos y muy contentos de que Daniel esté ahí con ustedes. Y de Guadalajara. Mucho Muchas gusto gracias, conocerte. doctor. Gracias. Pues a sus órdenes. Gracias, Doc. Tenga buen día. Muchas gracias. Un abrazo, Uli. Buen día. Un gusto verte, Beto. Gracias. Bye. Bye.